Regresamos aquí al programa de la Jornada de Oriente y en la entrevista del día de hoy tenemos una transmisión vía Zoom con Oriol Mayó, un importante periodista, autor del libro El Cártel Español, historia crítica de cómo empresas españolas han intentado reconquistar América Latina, México, con intereses económicos muy importantes. Un libro donde Oriol Mayó habla cómo empresas como Iberdrola o OHL han intentado, pues nuevamente, recuperar intereses económicos en América Latina, en muchas ocasiones, pues a través de la explotación de recursos naturales, en contubernio con gobiernos y sobre todo a veces decimos que son empresas españolas, pero no necesariamente son capitales siempre españoles. Hemos visto que hay a veces una combinación de diversos capitales, de diversos intereses en todas estas empresas. Y hemos querido hablar con Oriol Mayó para preguntarle su punto de vista acerca de esta iniciativa preferente de la Ley de la Industria Eléctrica que el día de hoy ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que, aunque no se ha publicado todavía en la Gaceta Oficial, se ha conocido ya cuál es su contenido general. Y lo que está planteando el presidente es ponerle un límite a la generación privada de energía eléctrica. De acuerdo a la justificación de esta iniciativa, se dice que la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto entre los años 2013 y 2014 dejó a una Comisión Federal de Electricidad fracturada, endeudada, sin la capacidad de competir, incluso hasta con algo verdaderamente absurdo de que la Comisión Federal de Electricidad tiene que dar subsidios a las propias empresas que compiten con ella en la generación de energía eléctrica. Todo para generar un beneficio hacia los particulares que producen energía eléctrica, de acuerdo a lo que se generó con esa reforma del gobierno de Peña. De lo que se sabe hasta ahora de este proyecto de ley, de esta iniciativa preferente que ha mandado el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, es que lo más trascendente es que se está modificando lo que se llama el mecanismo de despacho. Esto quiere decir que Comisión Federal de Electricidad debe de privilegiar a la energía eléctrica que se produzca primero en sus hidroeléctricas, que se considera que es energía limpia. Segundo, en las plantas que siempre ha tenido la Comisión Federal de Electricidad. Y en tercer lugar, la energía eólica o solar. Y hasta en un cuarto lugar, el ciclo combinado de lo que es Comisión Federal de Electricidad y el capital privado. Esto significa dejar hasta el último en la prioridad de obtener energía eléctrica a los particulares. Bueno, ese es el preámbulo y quiero preguntarle, iniciar esta plática con Oriol Mayó, primero preguntarle, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Te parece una iniciativa realmente trascendente para generar una nueva política energética para el país, para generar beneficios a la nación? ¿Cuál sería tu primera lectura? Pues sí lo es, porque obviamente era evidente que la Suprema Corte falta pocos días para la sentencia sobre el acuerdo de la confiabilidad eléctrica de SENACE, y era evidente que, claro, estando como estaba la ley, se iba a perder, iba a caer. Era ya evidente en cuanto a tiempos que se hacía algo ahora o sería mucho más complicado hacer un cambio. Pensábamos algunos que quizá, claro, aventarse un cambio completo a la reforma energética del 2013 pues era un reto muy importante, pero de forma sorpresiva al último minuto del partido prácticamente, cuando ya prácticamente estamos a 4 meses de las elecciones, menos, digamos, aventarse ese cambio tan preciso además, porque finalmente no es una nueva ley, son 7 cambios concretos y precisos que literalmente desmontan el negocio privado a costa del Estado, que por cierto es la base del negocio de las renovables en todo el mundo. Por tanto, aunque parezca una cosa pues de sana cordura o sentido común, en realidad esto afecta el corazón, el meollo del negocio del capitalismo verde en todo el mundo. Por tanto, un poco las reacciones de uno de los propagandistas de Twitter, sobre todo Víctor Ramírez, Gonzalo Monroy, ese grupo de We Tweet Energy ha sido brutal. Ha sido como, Dios mío, sacrilegio
casi el fin del mundo, el apocalipsis. Hacer esto es pecado, con lo típica de que están impidiendo, digamos, que el recibo de la luz sea más barato, están impidiendo realmente que esta nueva energía limpia sea la solución. Como sabe cualquiera que vea los mercados o los países donde más se han implementado esa política de mercados privados de energías limpias, empezando en Alemania, España y California, que son quizás y bueno, Gran Bretaña en parte, pero el caso californiano, alemán y español, verán cualquiera, nada más chequen el recibo de la luz, es más caro porque estas energías no son realmente más baratas. No son baratas en el sentido que realmente necesitan el respaldo, justo lo que hacía CFE gratis total. Cuando la intermitencia, como todos sabemos, inicia y se acaba, o un día no hay viento, o la luz, el sol se va apagando en la tarde-noche, entonces tienes que entrarle con los ciclos combinados, con la hidroeléctrica, con la nuclear, aquí en todas partes. Y eso obviamente es parte del costo real de esas energías intermitentes, que no las pagan los productores, digamos, independientes o privados. Ahí nada más montan sus generadores, sus plantas eólicas o solares, ahí a través del mecanismo de la subasta a 20 años con un peso de energía pautado y carísimo, se van cobrando sus regalías y listos, no tienen ni que preocuparse de la red eléctrica ni de qué pasa cuando realmente la red no tiene energía suficiente, el despacho energético, digamos, está fallando y alguien tiene que salir a cubrir, digamos. Entonces, en realidad, el pequeño negocio de montar de tus torres cada vez más baratas, sí, generalmente compradas en China o ensambladas en China, realmente está repercutiendo sobre la confiabilidad de la red eléctrica. Hay un problema de picos muy importantes, todos esos temas están ahí y la decisión de cambiar esos siete artículos es muy importante porque realmente pone exactamente donde más les duele y donde es más importante, digamos, hacer esas reformas. Por tanto, sorprendió, fue el último minuto porque obviamente la actual mayoría pues no sabemos cómo seguirá y el contexto histórico puede cambiar y por tanto creo que ha sido una jugada que además, y ciertamente Fermín, nos va a enfrentar ahora sí ya directamente con Joe Biden y su nuevo socio estratégico de Estados Unidos, que es ni más ni menos que Iberdrola y todo ese pool de energías de capitalismo verde que encabezan varias empresas, generalmente europeas, aunque General Electric también le entró a través de la producción, digamos, de generadores eólicos, ¿no? Claro, Oriol, yo quisiera para empezar, para que vayamos analizando el tema, por algo que tú has tocado. En 2013, 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace una reforma energética, nos vende la idea de que las energías eléctricas van a ser más baratas, algo que creo que todo el mundo se ha dado cuenta que no ocurrió, pero también se vendió una idea diciendo que esto permitía la introducción a México de energías verdes, de energías limpias, y mucha gente hasta la fecha se ha quedado con esa idea de que efectivamente hay que sustituir lo que hace Comisión Federal de Electricidad con lo que llega de capitales extranjeros, porque eso va a significar protección al medio ambiente, va a significar un mejor beneficio para la población. ¿Qué le puedes decir a la gente que sigue bajo esa idea, que sigue bajo ese esquema, bajo esa eh, condición de creer que de alguna manera fue benéfica la reforma energética del peñismo? Pues yo creo que en México justamente tenemos el ejemplo que todo el mundo conoce, por cierto, el mejor ejemplo de todo lo contrario es Oaxaca, es la zona de Juchitán, es La Ventosa, esos polígonos casi completos eólicos, esos grandes campos que han provocado una semilla de destrucción, de muerte, de división. Ha habido matanzas, enfrentamientos y básicamente unos precios, digamos, de arrendamiento de los terrenos comparativamente un 80% menos de lo que se le paga a un campesino, a un propietario rural en España o en cualquier parte del mundo. Es decir, hemos visto justamente lo que sabemos, lo que sabe cualquiera que se va a la zona del Istmo de Tehuantepec, justamente lo contrario. Hemos visto campos de muerte, es decir, que cada vez que dicen esto, en vez de pensar en lo que sería algún tipo de generación distribuida, digamos que la gente tuviera acceso en sus casas a ponerse sus paneles solares, una fórmula realmente popular en el sentido de apoyar en temas del recibo. De verdad, esto no existe. Lo que ustedes ven, digamos, segunda, energías limpias, a ver, ¿cómo se hacen? Esas torres, cómo se hacen esos generadores, algunos de los cuales ya tienen más de 300 metros de altura, hacen con materiales sacados de
extractivistas naturalmente. El costo, digamos, en CO2 prácticamente de nulo, no tiene nada. Realmente la inversión en minería, digamos, es impresionante. Los materiales, la composición, digamos, hablamos de unos generadores que de verdad, su tamaño ahora para la eólica marina, estamos llegando a niveles de 400 metros de altura y unas aspas, unas palas de 120 metros de altura. O sea, esto no tiene mucho que ver. Y segunda, renovable no lo es del todo, porque en 20 años esto se acaba y ni siquiera sabe uno qué hacer cuando los derribos industriales de las eólicas, digamos, acaben en tierra de nadie o tirados literalmente como huesos de dinosaurios en los camposantos del mundo. Entonces, realmente, la clave esta es que no pensar los renovables es una posibilidad más en un kit energético, pero lo que pasa es que lo que hacen es una función de agregación de energía. No puedes prescindir prácticamente de ninguna otra fuente, porque, digamos, el suministro eléctrico cada vez hay más demanda. Y, como sabemos, es prácticamente imposible. Como pasa igual en España, que es uno de los países que más ha impulsado la eólica, al final, al respaldo sale la nuclear. Cuando no hay viento, como pasó ahora, como pasó en enero, que prácticamente durante 15 días no hubo viento, la nuclear tuvo que hacer el respaldo y, por cierto, obviamente, en esos mecanismos, la nuclear también es dueña. Ahí funciona que, a diferencia de México, por cierto, Iberdrola domina tanto la hidroeléctrica, tiene sus embalses, tiene su nuclear, ahí la tiene con Endesa, y tiene también sus eólicos. Entonces, de esta manera, conectan todo el mercado, lo controlan ellos. Cuando falla una, respaldan ellos, por ejemplo, con el bombeo, lo que sea, pero cobran de todas partes. Pero entonces la clave es que no es posible existir, solo funcionar con eólica, y la eólica hoy en día es un manejo de un pool, de un gran cártel mundial, basado en una idea que están convenciendo, no todo el mundo, pero que no hay de otra por el cambio climático. Y con esa excusa, digamos, ahora está que Iberdrola, una empresa que genera todo tipo de energía, verde, no verde, mala, fea. En México manejan las centrales de ciclo combinado también, incluso apoyaron, digamos, las reformas de la nuclear de la UNA Verde. Entonces, realmente, y verdad, lo que hace es jugar al greenwashing, al lavado verde y convencer, no todo el mundo, por cierto, y sí creo que en México, gracias al tema de Oaxaca, de las eólicas, hemos visto lo contrario. Si aquí algo hemos visto justamente, o el caso que tú, Fermín, debes conocer bien, el caso de Tehuacán, ¿no? Digamos, prácticamente están construyendo esos grandes molinos de viento para alimentar con contratos privados y con una simulación, digamos, de acuerdo entre particulares, tipo cooperativa, que cuando Iberdrola sube de Tehuacán a Grupo Modelo, aprovechando la red eléctrica sin pagar ningún porteo, digamos, y con una simulación de que son una especie de compañía única y por tanto no pagan impuestos. Todos esos tipos de simulaciones, digamos, que son actos de fraude realmente, se van a poder acabar. Eso de que llaman el autoabastecimiento, que realmente finalmente están usando y están saturando la red eléctrica en vez de invertirle, porque ningún generador privado está pagando la necesaria reactualización de la red eléctrica. Los grandes problemas que genera por las intermitencias, por los picos de energía, todo esto ni se habla ni se comenta cuando eso está pasando en todo el mundo. Si no, pero la forma de evitar la legítima discusión sobre ese tipo de energías, que ni son tan verdes, ni son tan limpias, es solamente entender qué está pasando y quién está detrás de un juego que es una burbuja. A ellos les da igual. Si en 10 años esto no funciona, ellos ya tienen la subvención, el crédito fiscal en Estados Unidos. Hay una lluvia de millones de dólares y euros para ese Green New Deal, digamos. Por tanto, están apasionados. Si al final del día no es viable en la red eléctrica, genera problemas graves de apagones, como ha pasado en California, como ha habido el último caso 8 de enero en Europa prácticamente. Esa constancia, ese problema de la intermitencia, de la confiabilidad de la red, todo esto lo venden como que no es lo importante porque debemos tener energía limpia, ni siquiera sin entender que realmente quién la maneja y que no hay un interés real, no hay un pensamiento referido al cambio climático. Lo que hay es un negocio padre, total, que está funcionando, que con Biden se va a ir a la estratosfera y cuando esta burbuja caiga, porque de otra forma sigue siendo una burbuja, no pasa nada porque habrá rescates, sabemos muy bien cómo funciona esto, en California llevan 2 o 3 rescates a la industria eléctrica, por tanto sabemos cómo funciona este negocio, pero la idea, insisto, es que no podamos ni siquiera debatir y yo creo que por eso es muy importante la iniciativa, porque nos convertimos en el primer país del mundo que se enfrenta, digamos, a este ciclo, a esa campaña del capitalismo verde, y decimos, ¿sabes qué? No. Hay un proyecto del monopolio natural de la electricidad, que fue la gran conquista histórica de las izquierdas en todo el mundo, años 40 y 50, desde Francia en el 46 hasta López Mateo en el 60, es clave. No podemos dejar en manos privadas, aunque lo disfracen de capitalismo verde, porque su idea es vivir a costa del Estado y que al final todo esto, como pasa en Alemania,
en España y en California lo acabas pagando tú y yo. Y nadie más, porque la industria tiene subvención o acuerdos privados, ¿no? Digamos, de autoabasto que permiten que ellos no paguen casi nada, mientras el costo completo del recibo de la luz a través de las energías limpias lo pagaremos nosotros, obviamente. Insisto, chequemos la factura en Alemania, el recibo de la luz, y van a ver la cantidad astronómica que están pagando por intentar salirse de la nuclear y del carbón. Por cierto, salieron de la nuclear, pero el carbón tienen que usarlo porque en invierno, con el frío extremo, y si no hay viento y menos luz solar, pues con algo hay que calentar las casas. No es una cuestión, literalmente, Fermín, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, realmente no son cosas de broma, y mientras ellos jueguen a vendernos que todo es por el cambio climático, no, es un pinche negocio subvencionado que le van a entrar a lo máximo, y el tiradero que van a dejar lo pagaremos nosotros. Por tanto, si este cambio de la ley es un órdago al mayor, para decirlo francamente, es atrevido y va a tener repercusiones, pero por primera vez, bueno, cuando no las tuvo. Se nos congeló un poco la imagen, tuvimos ahí una falla en la señal de internet, pero retomamos la plática con Oriol Mayo. A ver, Oriol, nos estabas diciendo, a ver, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, particularmente en California, es donde se ha caído el mito de estas energías limpias, de estas energías renovables, porque al final el costo ha sido mucho mayor, y es un costo que absorben los contribuyentes, que absorben los ciudadanos. Yo te quiero preguntar al respecto. Pareciera entonces que la reforma que hizo Enrique Peña Nieto, esta reforma energética que se vendió como la gran panacea, en realidad acabó siendo una reforma únicamente en beneficio de Iberdrola y de las empresas privadas. Sí, y también de la industria mexicana, desde FEMSA, que a través del contrato entre Iberdrola y los Oxxo provee de luz a un precio amigable a través, digamos, de usar la red eléctrica y naturalmente sin pagar un quinto. Es decir, realmente igual pasa en Alemania. En Alemania no solo hay subvención a la industria, digamos, que ocupa mucha electricidad, sino que además hay acuerdos privados y hay una red de corrupción muy importante entre industrias, digamos, y proveedores, digamos, de energía. O sea, en realidad, a partir de que tú el mercado lo desregulas completamente, lo entregas y a partir de que empieza a ser todo un mercado de más tan complejo que si alguien lo entiende es que no lo entiende. Está hecho de forma tal que sea imposible que el consumidor entienda qué está pasando, pero lo único que entienden en Alemania y España es que cada año la factura, el recibo va creciendo de costos fijos, variables. Es una matraca casi imposible de que nadie entienda, pero la clave finalmente es que el negocio, tal como estaba en México, es el que venía. Cualquiera que llegaba a México y tenía un terreno, un campo, lo que sea, y decidía construir, había que darle acceso a la red. No importaba la planificación eléctrica, nunca ha importado. Es decir, si estás cerca, si una industria, si digamos, si la industria de Monterrey está y tu planta eólica está en, no sé, en Yucatán, naturalmente, pues el transporte, el porteo, pues ¿quién lo va a pagar? Es decir, y el caos que produces en algunos picos importantes. Pero el otro gran problema de la intermitencia es que a veces hay demasiada energía y a veces demasiada poca. Y eso, el manejo confiable de la red es un problema. Están apareciendo ahora informes en la red francesa, en Alemania, en Inglaterra. Ha habido ya eventos parecidos, casi que ha habido que desconectar automáticamente la red. Incluso, insisto, el caso del 8 de enero en Europa, muy parecido, en un transformador en Croacia, una línea, por una desconexión, hay un pico de demasiado fuerte de energía y literalmente hubo que desdoblar toda Europa, porque toda Europa puede caerse, porque toda está interconectada. Son cosas muy delicadas, como vimos el 28 de diciembre en el apagón que hubo. Es decir, cada vez es más complicado manejar la red eléctrica y cada vez se requieren más esfuerzos económicos para que, por ejemplo, en Alemania se transporte la energía del Mar del Norte, esas grandes eólicas marinas, que es la única forma de hacer energía masiva eólica, se transporta a través de la red eléctrica al sur de Alemania, que es donde está la industria. El costo elevado de la reconversión, ¿que no va a pagar? El consumidor. Es decir, el costo se va convirtiendo en algo altísimo. O sea, cada vez, como dijeron en España este fin de semana, el sábado, la energía eólica costó, el precio de la energía costó 0,2 euros. Como dijo alguien, perdón, si añadimos la subvención real, hablamos de 62 euros, digamos, el megavatio. En realidad ese es el problema. Nadie invierte en energías, digamos, limpias si no hay un esquema de subvención, apoyo estatal, internacional, el que sea, nadie. Literalmente se acabaría el mercado. En Alemania ahora, con la nueva ley de energías renovables, que se hizo ya, que entró en vigor en enero, al principio, hace 3 meses, cuando se dijo que se acabaría la subvención a los proyectos que durante 20 años recibieron
como en México la tarifa de acceso preferencial a la red y una subvención permanente, prácticamente sí iba a acabar, iba a colapsar el mercado de los productores independientes. Por tanto, se mantuvo la subvención y el apoyo. De esta manera, aquí es lo que vemos, donde sea, empezando por Estados Unidos, los grandes proyectos, si no hay crédito fiscal, no hay proyectos. Pero, por tanto, el Green New Deal se convertirá en la muñidora, digamos, que permitirá la gran subvención. El día que esto acabe, se acabó las energías limpias y vamos a otra cosa. El tiradero ahí se queda. Pero la clave para entender eso es que es un negocio que solo funciona por subvención. No hay nada más. Es decir, solamente se gana por esta subvención, este subsidio, este dinero que siempre aportan los gobiernos para que... Sí, básicamente, sí, no hay segunda, porque además, a ver, a los costos, esas grandes torres que vemos, hoy en día comparativamente es barato. Si en México la única inversión que había que hacer era conseguir el terreno, engañar a ejidatarios, lo clásico, pagarles 4 perras, como vimos en todos los casos, el más reciente en Tehuacán, donde hay una gran inconformidad. Una vez tienes esto, una vez tienes tus aerogeneradores, tus molinos de viento, es que alguien te los conecte a la red y a partir de aquí ya empezar a cobrar a 20 años vista con este tipo de subasta que también se va a acabar. Dicho esto, como era preferencial, me tienen que comprar la energía a huevo, no hay de otra. Igual pasa en España, igual en Alemania, igual empezará a pasar en Estados Unidos, en el caso de Massachusetts con Vineyard Wine, que es muy importante, Wine, ahí en la costa, digamos, de Martha Vineyard, una parte de ricos, van a construir la mayor eólica marina, Iberdrola Avangrid, recordemos la empresa donde Calderón tuvo un puesto, que es una subsidiaria de Iberdrola, muy conectada con la administración de Joe Biden. O sea, ¿y qué van a conseguir? Que les conecten el cable de red, digamos, que lo hagan en compañías públicas y por tanto que la gente esté obligada a comprarles energía. No es un mercado si no controlan ellos la forma del mercado. Entonces, realmente, insisto, y segunda, aprovechando los créditos fiscales, que además los de antes y los de ahora. Ahora viene viene un maná, una lluvia de créditos fiscales, de apoyos en Estados Unidos también, que tendrán a este ritmo mucho más de lo que incluso nunca tuvo el petróleo, que siempre ha tenido algún tipo de apoyo, no al comienzo, pero durante muchos años. Entonces, insisto, en todas partes del mundo, cuando termina el apoyo a través de la tarifa, el apoyo a través de la subvención, el apoyo a través del porteo gratuito, el apoyo a través de la conexión prioritaria a la red eléctrica, cuando termina, se acabó. O sea, no hay más. A ellos no les importa la generación distribuida, no les importa que la gente tenga acceso, sí, a calentadores solares en las casas, obviamente, que es una posibilidad para disminuir la factura del gas y para evitar la huella climática. Les vale, realmente es el negocio, es la burbuja, y el día que esto ya no pueda ser costeable, hay rescate y que no, pues ya quedó, ahí queda, insisto, el tiradero. Ahora, ¿tú cómo calificas hoy esta iniciativa que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo que se está planteando es priorizar que en México la energía que se utilice sea, uno, la que se generan en hidroeléctricas, dos, en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y ya hasta el tercer lugar, las energías eólicas o solares, y hasta el cuarto lugar, el ciclo combinado de energías públicas y privadas? Pues yo no tiene sentido, aquí teníamos el problema, la hidroeléctrica estaba totalmente desaprovechada y por cierto, digan que no, la hidroeléctrica como la nuclear es considerada renovable. Es que usted no, porque a ver, Iberdrola en España, ahí sí que publicita que la hidroeléctrica es renovable y es limpia. Hay mucho que discutir, pero en todo caso la nuclear y la hidroeléctrica, y como estábamos utilizando solamente, digamos, en gran parte durante horas pico del día, en un 25-30%, digamos, esa proveniente de las eólicas, prácticamente teníamos las hidroeléctricas en muy mal estado, abandonadas sin funcionar. Hay muchas posibilidades de entrarle al bombeo hidráulico, digamos, para que se genere, digamos, una capacidad constante de energía eléctrica. O sea, realmente es el sentido común de una planificación eléctrica. No puedes depender, poner en manos de los comerciantes, digamos, de ciertos picos, digamos, la red eléctrica. La confiabilidad del sistema es una locura en todas partes. Hay países como Francia que literalmente tienen nucleares y ahora quieren casi quitarlas, casi la mitad, para entrar a un sistema de mercado que destruya, digamos, la industria eléctrica, que, insisto, obviamente es estatal. Entonces, realmente es la clave. El tema del despacho es fundamental porque es que realmente el CFE estaba perdiendo dinero y además con obligaciones de comprarles a ellos, no solamente por el esquema de subasta, sino porque los certificados de energía limpia, que son obligatorios según el protocolo de Kioto, que cada estado tiene que tener para probar, digamos, ¿no?
para evitar, digamos, las acciones estas del cambio climático en ese mercado del carbono, resulta que no podía producir la CFE porque no, sus plantas eran antiguas o tus embalses no entraban porque eran antiguos. De hecho, era una obligación constante de depender, de esclavizarse con privados y poco a poco endrogarse. No hay ningún problema, porque los privados lo único que te piden es que me arregles la red eléctrica. Eso yo no lo pago, lo pagamos nosotros. Obviamente a través del presupuesto del Estado y, digamos, y a través del recibo de la luz. Esa es la clave. Y el cambio en el despacho, obviamente, insisto, Fermín, esto para ellos es declaración de guerra, porque hay no solamente empresas, muchas empresas de Estados Unidos, BlackRock está detrás de Iberdrola, pero hay muchas más. Hay un capital financiero dispuesto a esta inversión porque es rentable. Tus bonos duran 20 años y era intocable. Y eso va a misa, tu rentabilidad asegurada por 20 años. Si se acaba esto, literalmente es una señal de que esta burbuja por algún lado puede estallar. Y no lo van a ver, no lo van a permitir, no, porque pues, finalmente recordemos cuando el petróleo también hubo aspavientos, también hubo una presión, un bloqueo, hasta que lo rompió Alemania, los barcos que cargaron petróleo en aquella época, pero viene una ofensiva de medios como no habremos visto en muchos años, porque además se junta todo. Presidente, recordemos, el presidente de la Comisión Reguladora de la Energía de Estados Unidos es ex ejecutivo de Iberdrola, pues está muy bien posicionados ahí para la campaña de medios. Y tenemos ya a Dennis Dresser hoy ya casi avisando a Estados Unidos de que hay que ir a la guerra, que se acabó, que este presidente debe entender el mensaje y hay que parar en los pies. Entonces, realmente van a ir a con todas. Es una ofensiva que además se combina con las elecciones, con la sensación que es para ellos ahora o nunca. Entonces digo, va a venir una ofensiva, no siempre funciona. Si algo creo yo, y es mi opinión quizá personal, una intuición, no sé si falsa, lo veremos, es que si hay una conciencia en México, una memoria histórica, es que en temas de energía se luchó, se nacionalizó, se ganaron combates muy importantes y nos queda el sentimiento de que esa constante explotación, extorsión, esa fuga de recursos naturales, de cosas que deberían ser del pueblo de México a través de lo público, hay una memoria histórica. Hay la memoria de Lázaro Cárdenas, la memoria de López Mateos, la memoria del combate de Luz y Fuerza contra el cártel Sofina, que dominaba la energía eléctrica en México. Toda esa memoria está ahí. Hay un orgullo nacional en un modelo, por cierto, parecido al francés, que un poco imitamos en este sentido. Y entonces ahí creo que cuando decidan, y van a decidirlo, Fermín, cuando decidan atacar con todo, casi, insisto, Denis Dresser pidiendo ya que los marines intervengan ya para defender, ¿no?, los campos eólicos del Istmo de Tehuantepec, en ese sentido, y ahí yo creo que será importante. Ahora bien, a veces me preocupa nada más, ahí sí, que hacen algunos morenistas, como por ejemplo tenemos aquí la Agencia de la Energía de Puebla, que se creó en ese sexenio y que parece una muñidora, una especie de agencia de coyotaje para negocios privados de energía. Digo, es importante entender que si no empieza a haber cañonazos de la iniciativa privada para impedir a toda costa que pase, aunque ya está en prioridad y son primero Cámara de Diputados, en el Senado, que si hay posibilidades, ¿no?, que salga algún tipo de Lili Telles, hay 2 o 3 senadores y está Gabriela Cuevas. No, ¿es diputada Cuevas o senadora? Ahora no me acuerdo. Pero hay bastante gente, no es bastante, pero alguna que podría intentar, digamos, ¿no?, descarrilar el proyecto, que es muy importante, que es una reforma mínima, pero insisto, clave, porque toca los puntos que determinan la conversión de la energía en un negocio privado y impedir esto. Por tanto, es algo que los que pensaron esta reforma la pensaron bien. Es un ataque que vale la pena, ataca los puntos nodales y aquí entonces el sistema de despacho es la clave de todo esto. Ahora, insisto, veremos una campaña, además con mucho dinero por medio. Hay bancos, fondos de inversión, hay una inmensa cantidad de contratistas de estas salinas, también estas salinas pliego. Hay hasta muchísima gente, imaginen la gran industria que depende de esos contratos privados, como modelo entre ellos, FEMSA. O sea, por tanto, realmente acabar esta simulación y este negocio a costa de todos nosotros puede tener, insisto, un costo muy alto, pero creo que es el combate que vale la pena librar. Y además ahora es el momento porque esa coyuntura no sabemos si se repetirá, pero hay que hacerlo incluso antes de las elecciones para marcar además que esta fue la política, para eso votamos un cambio. Ahí está la clave. Uno de los temas de la cuarta transformación es que no podíamos seguir con ese esquema y aunque se intentó dentro de la ley, no se pudo y hay que cambiarla y qué bueno que se cambió justo a tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias, Oriol Mayo. Después, cuando esta iniciativa entre ya a discusión al Congreso de la Unión, volveremos a platicar, seguiremos analizando todo este debate que se va a generar y como tú dices, que seguramente va a haber toda una reacción. Tremenda.
de capitales privados, de medios de comunicación, de empresarios, de cámaras empresariales, de mucha gente que se ve afectada en los intereses por esta reforma que hizo Enrique Peña Nieto y que parecía ser una reforma únicamente para unos cuantos particulares. Gracias, Oriol. Hasta luego, entonces. Buenas noches. Regresamos al estudio de la Jornada de Oriente.